Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad nuevamente de estar en compañía de ustedes, de entrar en sus hogares y tal vez de que podamos estudiar juntos en esta tarde, en esta noche, donde ustedes se encuentran. Como ustedes están mirando ahí en la pantalla, hemos titulado a este estudio en la continuación de lo que hemos estado tratando estos últimos días acerca de el testimonio de Jesucristo. Ese testimonio que hemos mirado y que hemos encontrado, que es el espíritu de la profecía, así como lo muestra el siervo Juan allá en el libro de el Apocalipsis. Así que vamos a continuar con esta tercera presentación del día de hoy y hoy estudiaremos los opositores al testimonio de Jesucristo. Miraremos que el profeta Juan tuvo oposición a la profecía. Y así como Juan tuvo oposición, de igual manera el mensajero del Señor para este tiempo tendrá oposición. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos estudiemos la palabra de Dios en esta noche. Bien, los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para que vayamos a pedir la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Venimos, mi Dios, para estudiar tu palabra en esta tarde, donde continuaremos estudiando el don de la profecía. Te vamos a pedir, te vamos a suplicar que nos acompañes en esta hora donde estaremos estudiando el espíritu de la profecía y cómo es que los opositores de este testimonio del espíritu de profecía nos habla que ya en el pasado, así como se opusieron a tu siervo Juan, también en el presente se opondrán a este testimonio. Queremos suplicarte que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a mirar la realidad de lo que estamos pasando y que nos aferremos a las sagradas escrituras. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, que de igual manera nos ayudes con estos aparatos, nos ayudes con el internet para que tu palabra pueda ser esparcida. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos que nos estarán acompañando a través de estos medios de comunicación. Así que vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, que lleva por título Opositores al testimonio de Jesucristo, donde vamos a estar analizando acerca de quiénes son los mayores opositores al testimonio de Jesucristo. Así como Juan, que leímos allá en el Evangelio, y como leímos en el libro de el Apocalipsis, encontraremos que Juan fue uno de los profetas que hablaron para nuestro tiempo. Y vamos a comenzar en lo que estamos aquí abriendo las aplicaciones para poder compartir con ustedes
la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, comenzaremos con este versículo que ustedes ya conocen y que viene en el libro de el Apocalipsis 12 y el versículo 17. La palabra de Dios nos dice, hablando de el testimonio de Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Noten lo que dice: guerra contra el resto de la descendencia de ella, o el remanente de ella, los que guardan el testimonio, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos a un remanente, y este remanente tiene estas dos características: guardan los mandamientos de Jesucristo. Ya nosotros sabemos que allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y el versículo 10, nos dice que es el testimonio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle, para adorar a el ángel. Y él me dijo, es decir, el ángel: no lo hagas, Juan. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen o que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y aquí nos va a dar la respuesta de lo que es el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí encontramos entonces que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y sí, vamos a movernos nosotros para que miremos cómo es que al principio comprendíamos el testimonio del espíritu de la profecía. Y me gusta esta declaración de un pastor que vivió, que estuvo presente en los últimos años de la mensajera de el Señor. Y miren cómo es que el pastor William Ambrose Spicer escribe de el don de profecía. Miren cómo lo cuestionaron en 1937, que fue cuando él dio este sermón. El pastor Spicer, quien se mantuvo después de que la mensajera del Señor pasó al descanso, miren lo que él escribe. Dice el pastor William Spicer: la sierva de Dios fue sepultada en 1915, pero sus libros están hablando a nuestro pueblo en todo el mundo. Y a menudo esta instrucción parece estar escrita no para su día, sino para nosotros hoy. La inspiración marcha junto con el movimiento. Estamos hablando del movimiento adventista. Sigue diciendo aquí: habla con voz viva hoy y para nuestro día. Los libros no mueren, pero el crítico dice: ahora, ¿dónde está tu espíritu de profecía? Tu profeta está muerto. Bueno, dice el pastor Spicer, veamos el tipo un momento. El Señor escogió a Moisés como su profeta a través del viaje por el desierto. Habló mensajes de guía de Dios, pero justo antes de llegar a la tierra de Canaán, Dios despidió a su siervo
Y un poco más tarde, bajo la instrucción que Moisés había escrito por el espíritu de profecía, el pueblo marchó a la tierra prometida. Y luego sigue diciendo, ahora bien, no intentaría explicar mecánicamente un tipo en cada detalle, pero es una ilustración para nosotros al menos. Y miren, esta es la parte que a mí me interesa. Dice aquí, hemos marchado en el largo camino, ayudados por la instrucción del espíritu de profecía. Estamos cerca de la frontera de Canaán celestial y ahora el Señor ha despedido a su sierva y bajo la instrucción que nos ha sido dada, dentro de poco el movimiento, estamos hablando del movimiento adventista, marchará hacia la tierra de la promesa eterna. Noten que para el pastor William Spicer, el testimonio de Jesucristo está de acuerdo en la interpretación de que es el espíritu de la profecía. Y esta declaración se encuentra en un sermón que él dio que se llama Heavenly Vision o Visiones de el Cielo, donde estamos mirando que para William Spicer, la mensajera de el Señor conocida dentro de la iglesia adventista del séptimo día es considerada el espíritu de la profecía. Y sus libros, como leímos aquí, que él nos dice, los libros no mueren. Es decir, los libros de el espíritu de profecía, los libros de la mensajera del Señor, son los libros de el espíritu de la profecía. No voy a entrar ya a explicar acerca de los dones espirituales y cómo Dios dio a la iglesia de Éfeso esos dones espirituales en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, porque eso ya lo hemos explicado en los dos temas anteriores. Ahora, en este día martes, entraremos ya de lleno reconociendo a la luz de los dos temas anteriores que Dios manifestó el don de la profecía a través de la señora. En aquel entonces era una jovencita de 17 años, en el año de 1844, en el mes de diciembre, donde la jovencita, que en aquel entonces se llamaba Elena Harmon, recibió, después de haber transcurrido 17 años de su vida, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el don del espíritu de la profecía. Por eso es que en la iglesia adventista se manifestó este don de la mensajera, de este don del testimonio de Jesucristo por medio de su profeta, por medio de la mensajera. Y fue Dios quien escogió a esta jovencita. Sí, la escogió porque a Dios le agradó escogerla a ella. Bien pudo haber escogido a otros, e inclusive hubieron dos hombres anteriores a ella, pero estos hombres no quisieron a Jesucristo y vino en tercer lugar a escoger a esta humilde jovencita de 17 años, que en 1844 Dios dio y colocó sobre ella el Espíritu Santo, y a la misma vez le entregó el don de el Espíritu
espíritu de la profecía. Aquí vamos a entrar ya de lleno a los opositores. Encontraremos que para 1868, el don de profecía, el testimonio de Jesucristo tenía opositores. Sí, hasta el día de hoy tiene oposición de profecía. Para eso hubo un pastor que se animó a defender el don de la profecía, el testimonio de Jesucristo. Y vamos a mirar que este pastor que se animó a defender el testimonio de Jesucristo fue el pastor que ustedes miran ahí en su pantalla, que se llama el pastor Urias Smith. Él sacó este libro que ustedes están mirando ahí en su pantalla en 1868. Sí, 1868. Y este es el nombre con el cual es conocido este libro. Una manifestación de los dones espirituales según las Escrituras. Y noten que él coloca estos dos versículos que nosotros ya leímos. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cita Apocalipsis 12:17. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bien clarita que está la Biblia. Es el espíritu de la profecía. Y me gusta porque él coloca las visiones de la señora Elena G. de White. Y aquí, en este libro que escribió el pastor Urias Smith, como ustedes miran ahí en su pantalla, encontraremos que él hace una explicación y él menciona a dos clases de opositores del testimonio de Jesucristo, es decir, del espíritu de la profecía. Y vamos a mirar nosotros que en 1868 habían opositores. Al igual que hoy en día, en el 2023, siguen habiendo opositores y seguirán habiendo opositores, aquellos que se hacen llamar aún adventistas del séptimo día, pero que rechazan el testimonio de Jesucristo y que sin embargo se consideran el remanente de Dios. Nosotros hemos declarado que nadie puede pertenecer al remanente si no tiene el testimonio de Jesucristo, porque así lo marca la Biblia, que el remanente guarda los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesucristo. Miren lo que nos va a decir el pastor Urias Smith. Dice aquí: si observamos a los que se oponen a esta obra, a la obra de la mensajera del Señor, a la obra del don de profecía, a la obra del testimonio de Jesucristo, miren lo que dice: si observamos a los que se oponen a esta obra y consideramos el terreno que ocupan, podremos definir con bastante precisión los motivos por los que actúan. Hay dos clases de opositores, dos clases que pueden ser descritas del siguiente modo según los motivos que las rigen.
La primera clase de opositores al testimonio de Jesucristo, al espíritu de profecía, de aquellos que creen o creían los puntos de vista sostenidos por los adventistas del séptimo día en el momento en que comenzó su oposición, pero en ellos o en alguna persona con la que simpatizan, sus errores fueron señalados y reprobados por las visiones. Estos mismos individuos, sin dudas, habían orado a menudo: Señor, muéstranos nuestros errores. El Señor responde a sus oraciones a su manera y elige señalárselos en visión. Ahora bien, dice aquí, si se oponen a esto, demuestran de inmediato que no había sinceridad en sus peticiones, pues no pueden desear sinceramente conocer sus faltas si no están dispuestos a que se las señalen de otra manera que no sea la que ellos mismos eligen. Noten que aquí están los primeros opositores. Los primeros opositores son aquellos que cuando van al testimonio de Jesucristo, cuando van al espíritu de la profecía, o más bien, cuando van a los libros de la mensajera de el Señor, la hermana Elena G. de White, y a través de esos escritos se les muestra que están equivocados, que están en errores, es cuando ellos dicen y rechazan los testimonios porque se les ha desenmascarado su error. Sí, en 1888, al igual que en el 2023, como decía el pastor Urias Smith, muchas veces como adventistas decimos: Señor, muéstrame mi error. Entonces, vamos a los testimonios, vamos al espíritu de profecía y ahí encontramos que nosotros creemos no está de acuerdo con lo que nosotros estamos viviendo o estamos enseñando o predicando. Es entonces cuando arremetemos contra el espíritu de la profecía y nos volvemos opositores del testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, argentino, un predicador llamado Cristian Silva. Él comenzó a predicar que Cristo iba a venir en un día 10 del séptimo mes, un día de, como ellos llamaban, en el mes de Tisri. Y empezaron a predicar que Cristo venía para el 2016. Empezaron a predicar. Y cuando pasó la fecha, él en su publicación de el video, que ustedes lo pueden encontrar ahí en YouTube, donde lo pueden encontrar colocando el título de Cristian Silva, falso profeta. Y él empezó a decir en ese video: si Cristo no viene para la fe, ese Cristian Silva, un falso profeta. Y todos sus cálculos estaban basados, según él, en la Biblia y en los testimonios del espíritu de profecía. Cuando llegó la fecha tan esperada que él predicaba y no vino Cristo, ¿a quién creen ustedes que había dicho que él se iba a declarar falso profeta si Cristo no venía? Pero resulta que el primer
paso que él dio fue decir que la mensajera de el Señor, la hermana y profeta Elena G. de White, es la que se equivocó y que no fue él, sino que fue la profeta del Señor. Ahora, el segundo paso, que el quemar los libros del espíritu de profecía. Y el tercer paso que él dio fue empezar a llamar a la mensajera del Señor, la pitonisa Elena G. de White. Y estamos mirando que así como Cristian Silva, cuando la mensajera del Señor nos dice tan claramente que no podemos saber ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año para la venida de Jesús, cuando se les muestra esas evidencias, unos o rechazan los testimonios o dos tuercen los testimonios. Y aquí estamos encontrando que en 1868 ya estaba ocurriendo exactamente eso mismo. Y opositores, porque el testimonio de Jesucristo les mostraba sus errores. Y como les mostraba sus errores, se volvían opositores del testimonio de Jesús. Lo mismo ocurre hoy en día. Cuando vamos al testimonio de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo nos dice que debemos de tener una dieta diferente a la del mundo y que no de carne a nuestro cuerpo, ¿saben lo que empiezan a decir? Empiezan a rechazar los testimonios y empiezan a decir, bueno, ella es una comentadora, ella es una escritora, sus libros no están al mismo nivel que la Biblia. Y empiezan a contradecir los testimonios del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el testimonio del espíritu de profecía, y eso es lo que estaba ocurriendo en 1888, cuando ya había opositores al testimonio de Jesucristo. Miren qué más sigue diciendo el pastor Urias Smith. Pero aquí, dice él, más bien deberían estar agradecidos los opositores que se les muestra sus errores, más bien deberían estar agradecidos de que se les den a conocer de cualquier manera y de que se les otorgue tiempo y oportunidad para eliminarlas antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí hay demasiados que se rebelan al testimonio, se rebelan al espíritu de profecía. Y aquí entra la primera clase de objetores a las visiones. Al no estar muertos al pecado, ceden a los impulsos de su corazón carnal, aún dominante, y se ponen a trabajar, no para arrepentirse de sus males que no pueden negar, sino para derribar aquello que ha señalado amable, pero claramente sus males, para que puedan verlos y eliminarlos antes del juicio. Preferirían, dice el pastor Urias Smith, que la iglesia se quedara sin ojos o sin profeta antes de que se vieran. Noten que bien clarito está quiénes son los primeros opositores del testimonio de Jesucristo. Empiezan a trabajar para derribar el espíritu de profecía en vez de estar agradecidos con Dios, porque a través del profeta se nos muestran nuestros errores para corregirlos antes de que se termine el cierre de la gracia o antes de que nuestro nombre
pase ante el juicio. Por eso, con Dios por tener este don en nuestro medio y no estarle haciendo la guerra. Estar diciendo que no lean esos libros, no los pongan ni los prediquen desde los púlpitos, no se los enseñen a la gente, usen solamente la Biblia. Si los quieren leer, léanlos solamente para ustedes, pero no se los muestren a los demás. Pastores adventistas del séptimo día, que son actualmente los mayores opositores al testimonio de Jesucristo. El pastor Urias Smith nos va a decir que hay una segunda clase de opositores. Ya miramos que los primeros son aquellos que dicen: Señor, muéstranos nuestros errores. Visiones que quedaron registrados en los libros del espíritu de profecía, y como no están de acuerdo con lo que ellos piensan o la manera de vivir de ellos, entonces ahora se vuelven opositores del testimonio de Jesucristo. Pero hay una segunda clase, dice el pastor Urias Smith. Miren lo que nos va a decir ahora. Dice aquí: la otra clase de opositores al testimonio de Jesucristo es por aquellos que se oponen declarada y abiertamente a todos los puntos de vista distintivos sostenidos por los adventistas del séptimo día. Esta es la otra clase. Y sí, estas son las otras clases que se oponen al testimonio del espíritu de profecía. Son aquellos que se oponen declarada y abiertamente a todos los puntos de vista distintivos por los adventistas del séptimo día. Les voy a mencionar algunos. Los primeros opositores de esta clase fueron, como por ejemplo el pastor Dudley, adventista, que al principio empezó a predicar el sábado, las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, que Cristo entró al lugar santísimo en 1844, pero de repente empezaron a rechazar esas doctrinas y puntos de vista distintivos de los adventistas del a los sueños y las visiones y las declaraciones de la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, quien poseía, gracias a Dios y al Espíritu Santo, quien le otorgó el don del espíritu de la profecía, se empezaron a oponer a ella. E inclusive escribieron libros en oposición, que se levantó porque la hermana Elena de White, a través del espíritu de profecía, estaba en desacuerdo con sus puntos de vista. Fue el pastor Albion Fox Ballinger, otro pastor que salió con otros puntos de vista. Y así sucesivamente vinieron pastores que contradecían los testimonios, pastores que contradicen el testimonio del espíritu de profecía. Por ejemplo, que una persona que come carne entra derecho al reino de los cielos, cuando el testimonio dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando la mensajera del Señor dice que debemos de tenerle cuidado a pastores que comen carne. Dice que sus mentes están embrutecidas. Imagínense el testimonio del espíritu de profecía. Eso está diciendo. De igual manera, así vinieron otros que no han rechazado abiertamente el testimonio del espíritu de profecía, pero lo tuercen. Los tuercen para dar lugar a otro, al pastor Alejandro Bullón, un pastor muy conocido,
que dice él que de dónde hemos aprendido y de dónde hemos sacado que las oraciones deben de ser de rodillas, que dónde hemos aprendido y que de dónde hemos sacado que no debemos de comer carne. Sí, ahí tú encuentras esas declaraciones en YouTube. O el pastor Arnaldo Cruz, otro que dice que debemos, si brincamos, si aplaudimos, si saltamos, rechazando los testimonios. Y así como dice el pastor Urias Smith, miren lo que en realidad nos están diciendo. Dice aquí, su oposición de esta otra clase surge de un motivo diferente al de la primera clase. Al no haber sido reprobados ellos mismos por las visiones, no tienen motivos para oponerse a este respecto. Pero miren lo que dice ahora el pastor Urias Smith. Pero odian el sistema de verdad con el que las visiones están conectadas y atacan las visiones como la forma más segura y eficaz de obstaculizar el progreso de esa verdad. Así reconocen la eficacia de las visiones en el avance de esta obra. Saben que son uno de los grandes elementos de su fortaleza y prosperidad. Noten que esta declaración me gusta porque está diciendo que el testimonio de Jesucristo es una de las herramientas, es una de las formas más segura y eficaz para el progreso de la verdad, y también que es uno de los grandes elementos de fortaleza y prosperidad. Pero ¿qué ha hecho Satanás? ¿Qué ha hecho Satanás? Bueno, pues a través de su representante aquí en la tierra, el papado, se ha introducido en la iglesia adventista del séptimo día a través de los jesuitas. Ha tomado el control por medio de los jesuitas, las escuelas teológicas, de donde salen los pastores adventistas, para la realidad de que a través de los líderes jesuitas que no se use el espíritu de la profecía en las iglesias. Porque Satanás sabe que el espíritu de la profecía es el sistema que nos ayuda, es el método por el cual Dios nos enseña la verdad. Y es el método por el cual el que no va a prosperar y se va a hacer fuerte para llegar a la Canaán celestial. Y Satanás quiere y ha logrado a través del papado y de los jesuitas que han tomado el control y la dirección de la iglesia adventista del séptimo día, para que la iglesia adventista del séptimo día no pueda ver efectos, porque han rechazado el testimonio. La palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo perece. Y como se ha rechazado el testimonio, por eso es que la condición de la iglesia está como está. Por eso usted encuentra que hay pastoras, que hay ancianos, ancianas, que hay bailes de homosexuales, iglesias de lesbianas. Por eso ustedes encuentran que en las iglesias hay danzas, hay gritería, hay conciertos de evangélicos, de pentecostales. ¿Por qué? Porque se ha rechazado, porque los opositores han tomado el control de la iglesia adventista y le han dejado sin ojos, sin profeta. Sabe que si tenemos profeta, nos conducirá a la verdad. Es el método señalado por Dios para su remanente, para que avance
en prosperidad, fortaleza y verdad. Y eso es lo que Satanás hasta ahorita ha hecho. Miren qué más sigue diciendo el pastor Urias Smith. Dice aquí que son uno de los grandes elementos de su fortaleza y prosperidad. Y al hacer esto, ¿acaso no nos dicen claramente a los que amamos la verdad cómo debemos considerar las visiones? Noten que eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Ellos, los líderes que están dirigidos por el papado y por su ejército, los jesuitas, ellos les han enseñado a las iglesias cómo considerar los testimonios. Y por eso el pastor sigue diciendo, si los hijos de este siglo son en su generación más astutos que los hijos de luz, así también los opositores de la verdad son más sabios que alguno de sus profesos amigos. Aquí podemos aplicar el viejo adagio: es lícito aprender incluso de un enemigo. Si los que quieren ver que esta obra se desvanezca, atacan las visiones como el medio más eficaz para lograrlo. No deberían, miren lo que dice, los que desean el avance y la prosperidad de la obra ser igualmente celosos en amar, vivir y defender las visiones como uno de los medios más eficaces para obtener tal resultado. La coherencia prohíbe que sus amigos las consideren menos importante que sus enemigos. Noten lo que está diciendo aquí, hermanos, que así como hay opositores, nosotros que creemos en el testimonio de Jesucristo, deberíamos de ser los más celosos en el espíritu de la profecía, los que debemos de amar más el testimonio de Jesucristo, los que debemos de vivir más plenamente esos testimonios y defender las visiones de el profeta, el don que dio el Espíritu Santo. Y nos está hablando de el profeta que Dios levantó en su iglesia, en la iglesia remanente, a través de la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White. No que salgamos a defender a otros profetas como el de la vara del pastor, al tener al actual profeta que anda por ahí teniendo sueños y visiones, contradiciendo todo lo que escribió la mensajera del Señor como Daisy Escalante. No, nos está hablando de la mensajera de el Señor, la hermana Elena G. de White, de ese don del testimonio del espíritu de la profecía. Y aquí en opositores al testimonio de Jesucristo, hay una tercera clase. Y la tercera clase siempre utilizará esta falacia. Y me gusta cómo le llama el pastor. Cuando usted la medita detenidamente y a la luz de la palabra de Dios, esa falacia desaparece y la misma Biblia los condena a ellos mismos, a los de este tercer grupo. Y miren cuál es la gran falacia que ocupan estos del tercer grupo. A usted se le va a hacer conocida esta expresión: la Biblia y solo la Biblia.
Sí, usted ha escuchado esta expresión. Yo la he escuchado. Yo he escuchado que la gente dice, los mismos adventistas del séptimo día dicen, ¿para qué necesitamos a la hermana Elena G. de White si tenemos la Biblia? ¿Para qué necesitamos una lucecita menor si tenemos la luz mayor? ¿Para qué necesitamos tantos libros rojos si tenemos el libro negro, la Biblia? Sí, esa expresión sale de la boca de los mismos adventistas del séptimo día que dicen la Biblia y solo la Biblia. ¿No la ha escuchado usted? Yo la he escuchado muchas veces, tanto de los adventistas como de los no adventistas. Pues esa expresión, mis queridos hermanos, ya estaba desde 1868 por los mayores opositores al testimonio de Jesucristo. Pero miren cómo se derriba esa misma falacia de vamos a leer ahora. La objeción, la Biblia y solo la Biblia, la primera objeción y la más general y la que contiene la falacia más engañosa es el clamor de la Biblia y solo la Biblia, en oposición a las visiones. Y los opositores dicen, miren, aquí está la falacia más engañosa de los opositores del testimonio de Jesucristo. No recibimos las visiones, dicen ellos, los opositores, no las necesitamos. La Biblia es una regla de fe suficiente. Dice aquí, nos apoyamos en la Biblia y solo en la Biblia. Sí, esa es la falacia más engañosa de los opositores del testimonio de Jesucristo. Y esto va para adventistas y no adventistas. Y miren lo que dice el pastor Urias Smith en su libro Las Visiones, una manifestación de los dones espirituales según las Escrituras, por la señora Elena G. de White. Dice el pastor Urias Smith, tales declaraciones de la Biblia y solo la Biblia en relación con las denuncias abiertas de las visiones están calculadas de manera muy eficaz para deformar el juicio de los desprevenidos y fijar en sus mentes la impresión de que recibir las visiones es rechazar la Biblia. Y aferrarse a la Biblia es descartar las visiones. Nunca existió una falacia mayor que esta. Mira, dice aquí, las áreas que ocupan respectivamente. La Biblia es capaz de hacernos sabios para la salvación y equiparnos completamente para todas las buenas obras. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, eso lo vamos a encontrar en una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y miren lo que nos va a decir segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La Biblia dice aquí, toda la escritura, toda. Y eso incluye desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso incluye todos los 66 libros de la Biblia. E incluye cada versículo inspirado en esos libros. Toda la Biblia, toda la escritura es útil para enseñar. Miren lo que va a decir el pastor Urias Smith. Se proponen las visiones invadir este campo y erigir una nueva norma y darnos otra regla de fe y práctica. Nada de eso. Por el contrario, siempre están en armonía con la palabra, los testimonios, y siempre se refieren a ella como la prueba y la norma, los testimonios, a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellas. Pero miren qué más sigue diciendo el pastor Smith. Pero al tomar nuestra posición en la Biblia y solo en la Biblia, nos obligamos a recibir todo lo que ella enseña y a reconocer cada instrumento que ella nos asegura que Dios ha puesto en la iglesia cristiana. Exacto. Al decir que solo nos mantenemos en la Biblia y solo la Biblia, tenemos que aceptar todo lo que viene en la Biblia. Todo. Y encontraremos que en eso todo que viene en la Biblia, viene uno de los dones del Espíritu Santo, que son el don de la profecía. Miren lo que va a decir el pastor Urias Smith. Ahora, la Biblia tiene algo que decir sobre el tema de las visiones. Nos dice que la presente dispensación es la dispensación del Espíritu. Nos asegura que durante este tiempo, el Consolador o el Espíritu de verdad estaría con la verdadera iglesia para guiarla a toda la verdad. La profecía que se cumpliría durante el mismo tiempo se nos da en estas palabras. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28 y Hechos 2:17. Nos dice que este espíritu tiene ciertos canales distintos y definidos a través de los cuales operará. Y que bajo su influencia, la influencia del Espíritu Santo, habrá manifestaciones de sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidades, realización de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10. Y por eso, cuando se anuncia la profecía del derramamiento del Espíritu en esta dispensación, se añade inmediatamente: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, aquí está la profecía. Iba a haber profetas que iban a ser jóvenes, tendrían sueños, tendrían visiones. Y también continúa Joel: sobre los siervos y sobre las siervas.
derramaré mi espíritu en aquellos días. Sí, jóvenes que podían ser señoritas de 17 años. Y Pedro añade, como si se tratara de consecuencia indefectible. Y profetizarán, dice el apóstol Pedro. Aquí se nos presentan las operaciones del Espíritu de Dios y en ellas se declara que han de participar tanto las hijas como los hijos, tanto las siervas como los siervos. Se dan cuenta que el usar la expresión la Biblia y solo la Biblia nos lleva y nos conlleva a que tenemos que aceptar que en la iglesia se iban a dar los dones espirituales y que dentro de estos dones espirituales se iban a levantar profetas. Y para el tiempo del periodo de la iglesia laia, se levantó un profeta. Sí, la profecía decía que iban a haber jóvenes, iban a haber mujeres que profetizarían, jovencitas. Por eso no debemos de extrañarnos que una joven de 17 años en 1844, en el mes de diciembre, Dios derramara su espíritu sobre ella. Era el don de la profecía, que es uno de los dones del Espíritu Santo para guiar a un pueblo. Pero la cosa no termina ahí. Miren qué más sigue diciendo. Al hacernos sabios para la salvación y capacitarnos completamente para todas las buenas obras. La Biblia tiene cuidado de instruirnos en cuanto al lugar que el Espíritu de Dios está destinado a ocupar y el rol en el que ha de actuar. Declara la Biblia que los medios por los cuales los santos han de ser perfeccionados, y esos son los dones espirituales, la obra del ministerio realizada y el cuerpo de Cristo edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Estas son diversas operaciones de el Espíritu Santo. Por ejemplo, encontramos nosotros aquí en esta cita de Efesios capítulo 4, donde nos viene hablando de todos los dones espirituales. Miren lo que dice. Por lo cual dice Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Y miren para qué dio en este caso a los profetas o el don de la profecía, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y miren para qué más se dio la profecía o el don de profecía o los profetas, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el pastor Urias Smith nos está diciendo aquí que estas son diversas operaciones del Espíritu de Dios en conexión con la palabra. Ahora bien, viene aquí a desenmascarar la falacia de la Biblia y solo la Biblia. Miren lo que va a decir él ahora. Ahora bien, existe tal cosa como estar parado sobre la Biblia y solo la Biblia, y sin embargo rechazar estas agencias. Ciertamente no. ¿Se dan cuenta? Qué clarito está que la falacia más grande que aún los adventistas del séptimo día usan cuando dicen: pero si tenemos la Biblia, ¿para qué ocupamos esos libros rojos? Tenemos la luz mayor, ¿para qué vamos a ocupar una lucecita menor? O como ellos dicen, con la Biblia tenemos, no necesitamos. Pero su falacia, su mentira se cae porque en la misma Biblia encontramos los dones y operaciones del Espíritu Santo. Y uno de esos dones que viene en la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Por eso de la Biblia y solo la Biblia es la falacia más engañosa y mentirosa que puede declarar aún así el mismo adventista del séptimo día. Por eso miren lo que sigue diciendo. Los que rechazan estas cosas y niegan que Dios haya hecho alguna provisión para la instrucción de su pueblo en estos días por medio de los dones de visiones y profecía en la iglesia, se apartan de su doctrina de la Biblia y solo la Biblia, y niegan la Biblia misma. ¡Qué declaración tan más tremenda, hermanos! Que los que dicen la Biblia y solo la Biblia, ellos solitos y ellos mismos se están contradiciendo con su propia expresión de la Biblia y solo la Biblia. Porque la Biblia nos habla del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, y que Dios decidió dárselo a una niña de 17 años, 144. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, ¿por qué escogiste a esta y por qué no escogiste a otra? O, ¿por qué rechazar lo que Dios está dando para guiar a su pueblo? ¿Por qué rechazar lo que Dios ha escogido para el bien de la iglesia? La Biblia dice: el dragón se enfureció contra esto de la descendencia de ella, es decir, el remanente, y se fue a hacer guerra contra ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y para eso Satanás y sus secuaces utilizan la falacia más engañosa de la Biblia y solo la Biblia. Mirando que al rechazar el testimonio de Jesucristo y al rechazar a la mensajera del Señor, ellos mismos se están contradiciendo con su propia doctrina de la Biblia y solo la Biblia. Porque ahí en la Biblia aparece el don de la profecía. Por eso, miren, ¿qué más sigue diciendo el pastor Urias Smith? Dice aquí: si alguien dijera que no niega la doctrina de los dones espirituales como teoría bíblica, pero no cree que las manifestaciones que tenemos ahora
sean genuinas, entonces esta objeción de la Biblia y solo la Biblia se abandona como oposición a las visiones, y las objeciones contra ellas deben basarse en otros motivos. Noten lo que está diciendo aquí, que esos que dicen la Biblia y solo la Biblia y aceptan los dones espirituales, aceptan los medios por el cual Dios ha señalado guiar a su pueblo, y que en la iglesia han habido profetas en el pasado y que debe de haber un profeta en el tiempo presente porque el remanente tiene el testimonio de Jesucristo, pero ellos nieguen el testimonio de Jesucristo a través de todo lo demás. Sus motivos de negar a la mensajera del Señor, a la hermana Elena de White, son otros. Son otros, como lo está diciendo el pastor Urias Smith. Porque los que dicen la Biblia y solo la Biblia, aceptan que en el pasado hubo profetas, aceptan que el Espíritu, aceptan que uno de esos dones del Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, el don de profecía. Lo aceptan, pero rechazan a la mensajera del Señor. Entonces sus motivos son otros. No es que digan la Biblia y solo la Biblia, son otros motivos. Por eso dice aquí, en la medida prevé expresamente las visiones, no se pueden plantear objeciones contra las visiones sobre la base de la Biblia y solo la Biblia. Todo esto es una falacia, una mentira. El único motivo por el que se puede rechazar cualquiera de ellas es llevarlas a la palabra, a la prueba, y mostrar que sus características no son las que debían acompañar a las manifestaciones genuinas. De modo que invitamos a que se haga una, como dice aquí, que se haga una aplicación de esta prueba a las visiones recibidas entre los adventistas. Por eso les decía, mis hermanos, que esa expresión de la Biblia y solo la Biblia es una de las falacias más antiguas que ha tenido la iglesia de el remanente. Miren qué dice el pastor Urias Smith en este mismo libro. Dice aquí: además de este punto de vista teórico sobre el tema, y además de las operaciones comunes del Espíritu de Dios, los adventistas del séptimo día creen que tienen en su medio una manifestación especial que responde a al menos uno de estos dones que han sido puestos en la iglesia cristiana. Esto se encuentra en las visiones de la señora Elena G. de White, publicadas en las obras tituladas Experiencia y Visiones con Suplemento, Testimonios para la Iglesia y Dones Espirituales, volumen del 1 al volumen 4. Para aquel entonces, cuando solamente se habían recibido esas visiones y ese sueño. Pero recordemos que el ministerio de la mensajera de el Señor, la hermana y profeta Elena G. de White, fue
desde 1844 hasta 1915, cuando es al descanso. Y aquí encontramos las tres clases de opositores al testimonio de Jesucristo. Dentro de esta clase, mis queridos hermanos, se encuentran los mismos adventistas del séptimo día. En esta publicación, que es una revista de la Iglesia Adventista del séptimo día, que se llama la Revista de el Anciano, donde se les enseña a los adventistas, específicamente a los ancianos, a los pastores, a los que predican cada sábado en el púlpito de la iglesia, pues en esta revista miren lo que dice. Miren la falacia con la que ellos trabajan. Los enemigos de el testimonio de Jesucristo son los mismos pastores adventistas. Miren lo que dice. El uso de los escritos de Elena G. de White. El Señor usó el ministerio de Elena G. de White para guiar a los adventistas del séptimo día de muchas maneras. Y sus escritos siguen siendo una fuente de bendición, inspiración e instrucción. Y miren lo que dice. El predicador adventista debería tener en la biblioteca de su hogar una serie del conflicto de los siglos y leer de ella profundamente a medida que el presupuesto lo permita. Otros libros deberían añadirse. Sin embargo, los escritos de Elena G. de White deberían utilizarse en la forma correcta. ¿Se acuerdan ustedes que leímos que nos decía el pastor Urias Smith que los opositores nos dirían cómo deberíamos de usar los testimonios? Pues aquí nos están diciendo cómo deberíamos de usar los testimonios. Miren la falacia. Se les debería usar como una bendición para el predicador, no para llenar el cuerpo de un sermón. Noten la gran falacia de estos pastores adventistas que dentro de sus 28 creencias, la número 18 dice ahí que creen en el don profético de la hermana Elena G. de White como profeta. Pero aquí están diciendo, sí, es una bendición para el predicador, pero aquí viene la falacia, la mentira. No los utilicen en sus sermones, ni los utilicen. ¿Qué les parece? Es decir, no se las den al pueblo, no se las presenten a la iglesia. Sí, ténganlos allá arrumbados en sus casas, léanlo en sus casas, pero a la iglesia no los lleves, al templo ni los presentes y en el púlpito ni lo uses. ¡Qué falacia tan más ridícula! Es una buena práctica tomar un capítulo de, por ejemplo, el deseado de todas las gentes y leerlo en combinación con el pasaje de la escritura en el cual está basado. Permita que su lectura le inspire y le proporcione vislumbres que, de otra manera, esta es la revista del anciano número 32, página 5. Sigue diciendo, permita que su lectura le inspire y le proporcione vislumbres que, de otra forma, usted podría pasar por alto.
aplíquelo a su propia vida. Colóquese en los zapatos del hombre que nació ciego. Vea el relato en El deseado de todas las gentes, página 436, y experimente lo que significó para él ser sanado y lo que significa para usted el ver por primera vez en su vida. Este tipo de lectura amplia inspira el alma, ya sea que ese punto se predique o no en un sermón. Y ahora miren la terrible declaración de los opositores y de los enemigos del testimonio de Jesucristo. Los mismos pastores y líderes, rechazando el testimonio del espíritu de profecía, rechazando su creencia número 18. Miren, a tal grado que le llaman una tentación. Miren qué falacia. Dice aquí, evite la tentación. Noten, mis hermanos, cómo le llaman. Es decir, en otras palabras, esto, si usted lo lleva al púlpito, es una tentación. Y usted está haciendo que la iglesia sea tentada. En otras palabras, díganme ustedes, si esto es una tentación, ¿para qué lo voy a tener en mi casa? ¿O para qué lo voy a leer? Ellos mismos se están contradiciendo. Si es una tentación, ¿para qué los vamos a tener? ¿Para qué la tentación? ¿Para qué le van a decir a la gente que los lea si es una tentación? Si ven la gran falacia, cómo trabaja Satanás, cómo trabaja el dragón, cómo trabaja el papado, cómo trabaja el jesuitismo dentro de la organización. Esto le llaman ahora una tentación. Cuando el pastor Urias que nos va a llevar a la verdad, que nos va a hacer prosperar y que nos va a colocar en firmeza, nos va a preparar para entrar a la Canaán celestial, para heredar la tierra prometida, para perfeccionar a los santos, para alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Pero para los líderes de la iglesia es una tentación estos libros. Y evite la tentación de llevar al púlpito un libro de Elena G. de White y citar extensamente de él. Es apropiado leer un pasaje de sus escritos en la reunión de oración. Un pasaje, pero ya dijeron más antes que es una tentación. ¿Cómo le vamos a dar una tentación y luego nos dice que no leamos esa tentación y que no la llevemos al púlpito? ¡Qué gran contradicción! Y para eso se estudia teología y para eso tengo que ir a una universidad para decir tales disparates. Miren lo que escribe la revista El Anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice aquí, es apropiado leer un pasaje de sus escritos en la reunión de oración o como pensamiento devocional de una reunión más pequeña. Pero en el culto del sábado, los adventistas predican de la Escritura. Así lo expresan nuestras creencias básicas, tal como se registra en el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí encontramos, hermanos, la falacia, la gran falacia más engañosa de la cual nos había hablado el pastor Urias Smith, de la Biblia y solo la Biblia.
Como decía él, la primera objeción y la más general y la que contiene la falacia más engañosa es el clamor de la Biblia y solo la Biblia en oposición a las visiones. Y es lo que está diciendo la revista del anciano. Nosotros los adventistas predicamos de las escrituras. En otras palabras, la Biblia y solo la Biblia. ¿Te das cuenta cómo trabaja Satanás? ¿Cómo trabaja el dragón? ¿Cómo trabaja el papado? ¿Cómo trabajan los jesuitas? Y ahí tienes a todos, la gran mayoría de los adventistas corporativos haciéndole caso a sus líderes terrenales. Si ellos dicen que estos libros son una tentación, pues mejor ni leerlos, ni mucho menos en las reuniones de oraciones. Pero Satanás sabe por qué lo hace. Porque sin profecía el pueblo perece. El verdadero remanente, hermanos, va a tener, va a creer, va a vivir y va a compartir los testimonios en estos mismos libros rojos, en estos mismos libros del profeta. Nos dice que sus libros se tienen que repartir como hojas de otoño y que se tienen que citar desde el púlpito. En otras palabras, ella nos los dice en el libro de Evento de los Últimos Días. Aquí está. Miren lo que ella dice en el libro de Evento de los Últimos Días. Por eso la iglesia adventista está en apostasía, porque han rechazado los testimonios. Miren lo que dice aquí el libro de Evento de los Últimos Días. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Y dice aquí, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día nos llama por nombre y apellido. Y nos llama exactamente a cada uno de nosotros. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo los líderes? Están abandonando todos estos reproches que vienen en los testimonios. Y les dicen a sus pastores y a sus predicadores, estos libros ni los lleves al púlpito, ni los prediques allá. ¿Y qué nos dice que de parte de quién se están colocando? ¿De Jesucristo? No. Debajo de la bandera de Satanás. Por eso cuando tú escuches a un predicador que te diga, ¿y de dónde has sacado eso de orar de rodillas? Y eso de no comer carne, y eso de leer los testimonios, y eso de que no debemos celebrar Navidad, y eso de que no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. Pues ya sabes de parte de quién se está colocando. O cuando veas a aquellos que te digan, es de la señora Elena G. de White. ¿Qué están haciendo? Se están poniendo del lado de Satanás. O esos que dicen allá, eso de rechazar a las mujeres como pastoras o como ancianas, eso es de que la señora Elena de White no comprendió bien la Biblia porque no aprendió hermenéutica ni fue a escuelas de teología. ¿Qué va a saber esta señora? Eso es de ella. Pues fíjate de parte de quién se está poniendo el que te está diciendo esas palabras. No lo digo yo le creo al profeta.
Y miren lo que dice aquí. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Para allá vamos. Satanás ya se ha echado a la mano a miles de adventistas que ya no tienen retorno para atrás. Solamente aquellos con los cuales todavía el Espíritu Santo está combatiendo escucharán la solemne advertencia que, sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Sí, te das cuenta, ya estaba escrito. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. ¿A quién ha usado? Ha usado a los líderes, a los pastores. Porque adentro de esta corporación, los que han tomado los asientos de las escuelas para supervisar son los jesuitas. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Ahí está la respuesta de por qué tantos errores en la iglesia. Ahí está la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque desde la cabeza se propuso eliminar y quitar los testimonios del pueblo. Se propuso quitar los adventistas. Se propuso desde la cabeza que no se cite el espíritu de profecía. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás. Oh, pero la gente, a esos falsos ministros, a esos falsos pastores que dicen estas declaraciones, dicen, son hombres guiados por Dios, son masas enteras lo siguen, pero no saben que van al camino a la perdición, porque están de parte de Satanás. Miren, terminamos con esta cita. Yo les invito a que lean Eventos de los Últimos Días para que ustedes miren y se den cuenta quiénes son los mayores y más grandes opositores al testimonio de Jesucristo. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, lo que se torna incurable y termina en destrucción. Les hago la pregunta: ¿podemos estar en la iglesia y no tener los testimonios? Se puede. Se puede estar en la corporación.
Se puede estar en la iglesia sin tener los testimonios, pero ya miramos hacia dónde nos conducen, a la perdición. Cuando el pueblo judío, en primer lugar Juan el Bautista, y en segundo lugar rechazó al profeta de los profetas, a nuestro Señor Jesucristo. Luego rechazó en tercer lugar la advertencia de los apóstoles. El pueblo fue rechazado en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Ahí se le cerró la gracia a la nación judía. Sobre ellos en el año 70 con el ejército romano. Ellos mismos lo destruyeron. ¿Qué va a ocurrir con todos los que rechacen el testimonio del espíritu de profecía? Aquí lo acaba de decir la mensajera del Señor. Terminarán en la destrucción. Los judíos seguían guardando el sábado, seguían creyendo en la ley de Dios, seguían ofreciendo Torá, leyendo la Biblia, seguían esperando al Mesías, seguían cantando, seguían alabando, seguían reuniéndose los sábados en la sinagoga. ¿Y qué era lo que no sabían? Que estaban perdidos. ¿Será que eso no le puede pasar a un adventista del séptimo día? Claro que sí. ¿Y a qué nos conllevó eso? ¿A qué los llevó a los judíos a la perdición? Al rechazar por medio de sus siervos los profetas. ¿Qué le va a ocurrir a muchos adventistas del séptimo día por rechazar los testimonios? La misma condición del pueblo judío. Por eso, hermanos, seamos como dijo el pastor Urias Smith, donde nos dijo: los adventistas creemos en los sueños y las visiones que Dios le dio a su mensajera, la hermana y profeta Elena G. de White. Yo te invito, querido amigo, querido hermano, querida hermana, que te quedaste hasta el final. No desechemos los testimonios. Si eres un predicador, usa los testimonios. Que no te dé vergüenza de usarlos. Defiéndelos, vívelos, compártelos, porque están revelados en las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos en los sueños y las visiones y los escritos de el Espíritu de profecía que Dios dio por medio del Espíritu Santo a su sierva, la mensajera del Señor, la hermana y profeta Elena G. de White, que son una evidencia del don que Dios dio a su remanente y que su remanente tendrá en este tiempo del fin, antes de que entren a la tierra de Canaán. Esos testimonios, esos sueños y visiones nos ayudarán en la dirección para que entremos a esa tierra que nos ha prometido el Señor Jesucristo. Y todos aquellos que se pongan de parte, que la mensajera del Señor está esperando esa voz que la levantará de entre los muertos para heredar la vida eterna, es exactamente lo mismo que les ocurrirá a todos aquellos que no se aparten de los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Esa es la gran invitación. Dejemos de luchar. No seamos oponentes al Espíritu de Dios, a los testimonios del Espíritu de profecía. Obedezcámoslo, vivámoslo, compartámoslo, usémoslo en nuestras predicaciones, compartámoslos y repartámoslo como hojas de otoño. Esperando en Dios que esta presentación nos ayude a reafirmarnos en el testimonio de Jesucristo. Vamos a colocarnos de rodillas. Gracias a Dios por su palabra, por su testimonio y por la evidencia de que Dios tiene y tendrá el don de profecía en su
remanente. Nos colocaremos de rodillas para finalizar esta presentación. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas, gracias a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a la intervención de tu Espíritu Santo para mostrarnos estas verdades. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de tus mandamientos ni de los testimonios. Ayúdanos, Señor, a escuchar sus consejos, a no ser rebeldes al espíritu de profecía, a mantenernos y se desplomen los cielos. Gracias, Señor, porque has dejado evidencias en tu palabra, las sagradas escrituras. Has dejado evidencia en la historia de los pioneros adventistas y has dejado evidencia contundente en los testimonios que le revelaste a tu sierva, la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White. Ayúdanos a estudiarlos, a escudriñarlos. Ayúdanos, mi Dios, a vivirlos al igual que tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras es el mismo Espíritu que inspiró los testimonios del Espíritu de la profecía. Ayúdanos, Señor, a compartirlos como conozcan para que otros los lean. Porque, como dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13, sus obras con ellos continuarán. Así pues, Señor, bendice a cada uno de tus hijos que fielmente se mantiene obediente a tus mandamientos y fielmente cree en los testimonios del Espíritu. Suplicamos por aquellos, mi Dios, que los han rechazado y por aquellos que están vagando en un valle de indecisión. Te ruego y te suplico, Señor, que llames a todos aquellos que oirán tu voz. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. De igual manera, Señor, gracias por dárnoslo para guiarnos hasta entrar en la Canaán celestial. Tocamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los invitamos, hermanos, a que si no han mirado los dos temas anteriores que hemos dado en base al testimonio de Jesucristo, ahí están en la página de este servidor aquí en Facebook y también en la página de este servidor a través de puedan mirar y puedan tener el contexto donde hemos citado muchas más citas, tanto de el pastor Urias Smith como de el pastor A.G. Daniels, como del pastor William Spicer, y ahora hemos citado también a la mensajera del Señor. Claro, hemos citado al apóstol Pablo, ha dado la palabra de Dios en estas presentaciones. Los invitamos, si no los ha escuchado, a que los vaya a escuchar para que tenga un contexto más amplio del testimonio de Jesucristo, lo cual lo estamos haciendo en relación a un estudio que vamos llevando del libro de el Apocalipsis. Esta expresión la hemos tomado de Apocalipsis capítulo 1. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga grandemente y que descansen en esta noche. Eso fue todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones a cada uno de ustedes.